Dios te bendiga en esta hora a todas las personas que nos siguen y sintonizan nuestro canal en YouTube. Mi nombre es el pastor José Calleja Otero y por gracia y misericordia del Señor pastoreo la iglesia de los hermanos Cristo el Señor en Vega Baja. El mensaje de esta ocasión se titula Los nombres de Dios. Quisiera que prestaran mucha atención porque Dios, a través de los tiempos, de los siglos, ha sido identificado con varios nombres. Unos le llaman el Shaddai, el Adonai. Así que vamos a estar viendo un poco sobre estos nombres de Dios, lo que significa y el mensaje que Dios está tratando de transmitirnos a través de sus propios nombres. Desde el principio de los tiempos fue importante que todas las cosas fueran identificadas para así poder distinguir entre una cosa y la otra. La manera de identificación fue utilizando nombres. Por ejemplo, Adán tuvo el privilegio de asignar nombres a los animales que Dios creó. Así que desde el principio de los tiempos fue necesario identificar las cosas por su nombre. En Génesis capítulo 2, versículo 19, miren lo que dice la palabra. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que el Dios que creó todo el universo y todas las cosas, le dio el privilegio al primer hombre, al primer ser humano, en nombrar, en identificar y hacer una distinción entre los animales. Aquí vemos una de las características de Dios y los atributos de Dios, y es que si analizamos bien, el Creador no tenía por qué darle un privilegio a su creación de nombrar su propia creación. Suena como un trabalengua, una paradoja, pero analícelo bien. Cuando usted crea algo de sus propias manos, una arquitectura, un dibujo, usted como creador es el que le pone el nombre a esa obra. Los grandes artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, cuando hacían una obra, le ponían su nombre. Pero este no es el caso con nuestro Dios. Es tan amoroso y tan bondadoso, y sobre todas las cosas Dios quería establecer una confianza, una relación personal con el ser humano. Y Dios mismo como creador le dio el privilegio a su creación, es el hombre, de nombrar los animales. Eso nos demuestra que nuestro Dios es un Dios que quiere relacionarse con nosotros, que es un Dios que desea intimidad con nosotros. La palabra en hebreo para nombre es Shem, que también implica el significado de reputación o renombre. Cuando se nombraban a las personas, tenía la intención de describir la esencia del individuo o alguna característica en particular. En otros casos, el nombre de una persona está conmemorando un hecho o sentimiento que experimentaron los padres en torno al nacimiento. Vamos a explicar esto un poco. Un ejemplo de esto puede ser el nacimiento de José, que llegó a ser el gobernador de Egipto, una historia muy famosa. ¿Recuerdan de los hijos de Jacob? José, el soñador, que fue vendido por sus hermanos, que llegó a Egipto, que la esposa de Potifar lo acusó injustamente, que fue encarcelado, que luego Faraón tuvo sueños de parte de Dios y él fue el único que pudo interpretar los sueños de Faraón. Y esa es la historia de este hombre, pero fíjese que el nombre de José tiene algo que ver con el nacimiento, con el acontecimiento, con los eventos que circulaban a su alrededor. Génesis capítulo 30, versículos 22 al 24. Dice la palabra: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Eso quiere decir que el nombre de José tenía una implicación en cuanto al sentimiento de su propia madre y la circunstancia bajo la cual se encontraba Raquel, que no podía concebir hijos.
A partir de este evento, el nombre de José llegó a implicar el significado a quien Dios añade o a quien Dios engrandece. El nombre de una persona autorrevela alguna distinción o evento de quién es. Hasta incluso puede tener una connotación profética sobre la vida de la persona, como es el caso de José, a quien Dios añade, a quien Dios engrandece. Y eso mismo fue lo que se cumplió en la vida de este hombre. Dios le engrandecía y Dios le añadía más a su vida. Los nombres de Dios, los nombres por los cuales Dios se autorreveló al ser humano en el principio de los tiempos, reflejan los atributos, propósitos y obras de Dios. El primer nombre bajo el cual Dios se reveló a Moisés en el monte Horeb fue Jehová. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 3. Ahora, nuestra traducción en el lenguaje español dice Jehová, pero ese nombre en el hebreo no se prohibía pronunciar porque se consideraba el nombre de Dios tan y tan sagrado que ningún hombre era digno de mencionar el nombre de Jehová. Así que se identificó en las letras en el hebreo como YHWH. Algunos dicen Yahvé. Más adelante se añadieron las vocales según las traducciones, los tiempos, el texto masorético, y ahí es que se añaden las palabras, las vocales se llegó a conocer como Elá, que significa Dios también. Finalmente nuestra traducción dice Jehová. Así que es el primer nombre por el cual Dios se identifica, se autorrevela formalmente a Moisés. Pero también hay otros nombres, Jehová Adonai, Jehová El Shaddai. Quisiera ir brevemente sobre uno de estos nombres. Y es que hay un nombre bien importante para nosotros como creyentes o personas que deseamos conocer al Dios verdadero, y es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Dios proveerá. La experiencia que vivió Abraham cuando Dios le pidió que le sacrificara a su hijo Isaac. En ese momento Dios estaba probando la obediencia y la fidelidad de Abraham hacia él. Génesis capítulo 22 versículo 14 revela esta historia cuando Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es interesante que después que ocurre toda esta historia con Abraham, Abraham decide honrar el nombre de Dios, edificando aquel lugar, dedicando aquel lugar y reconociendo a Dios como el proveedor. Quiere decir que Dios se reveló como el Dios que provee la salida y provee los medios ante cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Dios quiere que usted le conozca como Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. No solamente una provisión económica, sino en todos los aspectos. Implica que no importa lo que usted esté atravesando en su vida, Jehová Jireh, Jehová proveerá todo lo necesario y los medios necesarios para yo salir de esta circunstancia, para yo salir de esta encrucijada bajo la cual me encuentro. Esa fue la experiencia de Abraham, donde se encontró en una encrucijada. Dios, me estás pidiendo que sacrifique a mi propio hijo. Y vio la gloria del Señor cuando Dios proveyó un cordero en medio de aquel monte. El segundo nombre que podemos ver o podemos identificar, hay muchos. Solamente escogí una muestra en esta ocasión. Jehová Rafeca. Y Jehová Rafeca significa Dios es mi sanador. Aquí vemos cómo Dios se revela como el único sanador de su pueblo. Déjeme decirle que la sanidad es exclusiva para el pueblo de Dios. A menos que Dios tenga misericordia de un inconverso, a menos que Dios tenga misericordia de alguien que no le conoce, es como único puede recibir sanidad. Pero la sanidad es algo exclusivo para el pueblo que Él escogió. Primero, comenzando con los hebreos, los israelitas, los judíos, como se conocieron históricamente, y luego su pueblo, los creyentes, nosotros, los gentiles, por decirlo así.
Y vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 26, cómo Dios se revela como Jehová Rafeca. Y dijo el Señor mandando instrucciones a su pueblo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La palabra sanador es Rafeca. Aquí vemos un Dios que revela su naturaleza de ser el sanador de su propia creación. Así que cuando usted se sienta enfermo físicamente, cuando usted se sienta emocionalmente afectado por alguna noticia o por algún evento, alce sus labios al cielo y diga: Jehová, tú eres mi sanador. Sana mis emociones, sana mi angustia, sana mis dolencias físicas, sana mis dolencias psicológicas que muchas personas atraviesan en esta hora. El otro nombre por el cual Dios se revela es Jehová Nisi. Significa Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Aquí vemos una historia en donde Amalek se levantó contra los israelitas y también se levantó contra Dios mismo, porque quería exterminar al pueblo de Dios. Y Amalek hizo guerra contra Dios. Y Dios le dice a Moisés y a Josué: salgan a pelear porque yo voy a estar con ustedes. Y la historia cuenta que cuando estaba peleando el pueblo de Dios contra Amalek, estaba Moisés alzando sus brazos, y mientras Moisés mantenía sus brazos arriba, el pueblo de Dios obtenía la victoria. Pero comenzó Moisés a cansarse y comenzó a decaer sus brazos, y cuando sus brazos comenzaban a decaer, entonces el pueblo iba perdiendo fuerzas, y Amalek entonces los continuaba eliminando. Pero entonces dice la palabra que Aarón y Josué levantaron los brazos de Moisés, sostuvieron a Moisés, y el pueblo pudo obtener la victoria sobre Amalek. Y luego de todo este evento, Moisés edifica este altar y lo llama Jehová Nisi. Significa que Moisés en ese momento estaba reconociendo que Dios es la protección y Dios es el que da la victoria. La bandera representa dominio absoluto sobre un territorio. Si miramos el contexto de guerra del Antiguo Testamento, e incluso a través de la historia, cuando se levantaban banderas era para dar instrucciones al ejército, a ciertas partes o grupos del ejército para que atacaran en cierta forma o en cierta manera, se comunicaban a través de banderas. Moisés lo que está tratando de reconocer y tratando de dejarnos saber es que Dios es el que da instrucciones en la guerra. Dios es el que da la victoria. Dios es el que pone orden en el campamento y en el territorio por el cual estamos atravesando. El carácter de Dios cuando atravesamos por momentos de conflictos es que Él quiere establecer un dominio completo sobre la dificultad que estás enfrentando o sobre el conflicto que estás atravesando. Y esto es importante de que usted lo considere cautelosamente. Hay personas que atraviesan por muchos conflictos familiares, conflictos interpersonales, conflictos en el trabajo, y las personas tratan de pelear con sus propias fuerzas esa guerra. E incluso cuando tomamos la rienda de un conflicto y tratamos de hacer las cosas por nuestra propia voluntad o por nuestra propia capacidad, usualmente se agrava más nuestra situación. Dios lo que nos está tratando de decir: oye, yo soy bandera, yo soy tu bandera, yo soy el que voy a pelear por ti, yo soy el que voy a entrar en esa situación difícil y voy a tomar dominio y control, y si esperas en mí te voy a dar la victoria. Ese es el nombre de nuestro Dios, Jehová Nisi. La próxima vez que usted esté atravesando por circunstancias que le están tratando de mover a usted
a hacer algo o quizás defenderse, mantenga la calma y simplemente reconozca el nombre de Dios en esa circunstancia como Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, Jehová es el que tiene el control de mi situación, Jehová es el que tiene el control de este conflicto, Jehová es el que tiene el control de esta batalla y yo confío en Él y Él me dará la victoria. Otro nombre por el cual Dios también se autorreveló al ser humano es Jehová Shalom. Jehová Shalom significa Dios es paz. Se encuentra un ejemplo de esto bien clásico en Jueces, capítulo 6, versículo 24. Historia de Gedeón. Y dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Y aquí vemos una historia en el libro de los jueces de Gedeón. Y básicamente usted puede ir al capítulo 6 de Jueces y leer la historia. Yo se la voy a resumir. Dios llamó a Gedeón para defender a su pueblo. Pero había algo en Gedeón, que Gedeón tenía miedo. Tenía mucho miedo, a pesar de que Dios lo había llamado. Gedeón tenía miedo a ejecutar el llamado de Dios. Miedo a morir, miedo a los enemigos, miedo a lo que iba a enfrentar más adelante. Cuando Dios entonces comienza a tratar con Gedeón, hay un versículo en ese capítulo que dice, no temas, no vas a morir. Entonces, después de que Dios le informa eso a Gedeón, después que Dios le dice, le garantiza a Gedeón, no tienes por qué temer a la muerte, porque yo voy a estar contigo. No tienes por qué temer ante la muerte, a las amenazas, porque yo te voy a respaldar. Entonces que Gedeón edifica un altar y le llama Jehová Shalom. Porque entonces en ese momento, cuando Dios expresa esas palabras a Gedeón, es que Gedeón puede sentir la paz de Dios. Todo el miedo se fue de su ser. Y hubo abundancia de paz en su mente, hubo abundancia de paz en todo su ser. Jehová Shalom es Dios es paz. Esto nos revela que cuando Dios tiene algún propósito especial con el ser humano, con todos los seres humanos, Dios te dará instrucciones a seguir y no debes temer. Y si llega el temor ante la amenaza o llega el temor ante la incertidumbre de lo que pueda estar ocurriendo, debes recordar que Dios es paz y que no debemos temer y que debemos caminar confiados por donde Él nos dice que debemos caminar, porque Él va a estar con nosotros en todos los momentos. Jehová Shalom, Dios es paz. Vemos cómo estos nombres de Dios, hay muchos otros que quizás a lo mejor en alguna otra predicación pueda ser los nombres de Dios segunda parte, porque son varios nombres, pero quise tomar una muestra pequeña sobre esto. Y es que debemos entender que Dios siempre se autorreveló en el antiguo pacto, sosteniendo una relación, sosteniendo una experiencia con el ser humano, que esa experiencia llevaba al ser humano a una comprensión más profunda de quién es Él. A través de esas experiencias personales e incluso experiencias con Dios que son sobrenaturales, podemos entender quién es nuestro Dios, cuál es la esencia de nuestro Dios. Pero esta palabra no se queda solamente para el Antiguo Testamento o con estos personajes del Antiguo Testamento, sino que el nombre de Dios también para este tiempo 2020 siguen siendo los mismos nombres. Dios no cambia. Dios todavía sigue siendo Jehová Rafeca, el Dios sanador. Dios todavía sigue siendo Jehová Shalom, Dios es mi paz. Todavía Dios sigue siendo Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Todavía Dios sigue siendo Jehová Jireh, el Dios que provee. Nosotros hoy en día podemos también tener el mismo privilegio que tuvieron los antiguos,
en conocer los nombres de nuestro Dios a través de nuestra propia experiencia personal que hemos tenido con Él. Esto significa que debe haber una autoexaminación constantemente, diariamente en nuestras vidas, en donde Dios se revela o revela alguna característica nueva en cuanto a nuestra circunstancia o condición. Madres solteras que necesitan ayuda para la crianza de sus niños, que necesitan soporte económico, personas que están atravesando por duelo, por pérdida de familiares y seres queridos, personas que quieren romper con la adicción y están luchando y batallando, tendrán experiencias personales y sobrenaturales con Dios. Y esas experiencias les harán conocer una dimensión, una característica, un atributo nuevo de Dios. Y cuando termine todo el proceso, quizás muchas personas puedan decir: yo conozco a un Dios que es el Dios que provee. Cuando tenía mis 2 niños, me proveyó. Yo conozco a un Dios que es mi bandera, porque cuando estaba tratando de salir de la adicción, Jehová tomó dominio de esa circunstancia y me libertó y me entregó la victoria. Personas que puedan decir: yo estaba atravesando por una angustia terrible porque se murió mi padre, se murió mi abuela, se murió un familiar, y pude descubrir en el proceso que Jehová Shalom, Dios es mi paz, y toda la angustia se fue. A todas las personas que me ven y que me escuchan, recuerde que el nombre de Dios, o los nombres por los cuales Dios se autorreveló, es una experiencia también para usted, para cada uno de los que me está escuchando, que usted pueda tener el privilegio y conocer al Dios verdadero a través de las experiencias que Él mismo te está dando para que tú le conozcas. Tenemos que tener nuestros ojos y nuestros oídos presto a escuchar a cómo Dios está obrando en nuestras circunstancias y nuestro alrededor. Que Dios te bendiga en esta hora. Te habló el pastor José Calleja Otero. Te veo el próximo domingo en este canal, probablemente a esta misma hora, 10 de la mañana, que nosotros siempre posteamos nuestras predicaciones y nuestros devocionales. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y dale a la campana para que recibas notificaciones cada vez que publiquemos un mensaje nuevo o un devocional. Comparte este mensaje con personas que tú entiendes que necesitan escuchar este mensaje para que puedan ser también edificadas por la palabra de Dios. Que Dios te guarde y te bendiga en esta hora. Oremos. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre amado. Gracias por tu misericordia, por tu gran amor en esta mañana. Gracias por tu palabra que edifica nuestras vidas, oh Dios. Mira, Padre, en estos momentos presentamos toda vida que nos va a escuchar a través de este canal en YouTube. Te pedimos que esta palabra, que estos devocionales edifiquen, oh Dios, y fortalezcan a toda persona, oh Dios, que los pueda ver y pueda escuchar. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.